Si usted no ha tenido esa sensación de ardor, de dolor, o que no aguanta las ganas y va corriendo al baño porque se está orinando. Y probablemente eso debería ser una infección urinaria. Normalmente eso uno lo tiene por síntomas, pero lo ideal sería hacerse un examen para saber qué germen o hasta dónde está llegando esta infección urinaria. Pero yo no les voy a hablar de eso. Para eso tenemos a un invitado, como siempre, especial, el doctor Tomás Machado, que aquí está al lado de nosotros, arrancando el año, es el segundo live del año, y aquí lo tenemos. Bienvenido, Tomás, a nuestro live de FC Salud. A ver, primero agradecer a FC, como estábamos conversando antes, ya no es ni siquiera venir a conversar, ya es un momento agradable, ya es un momento de, digamos, como si nos estuviésemos viendo unos familiares, y es parte quizás de una de las felicitaciones que le estaba dando aquí a Carlos, porque definitivamente esto ha sido un ambiente que se ha creado para crear conciencia, para crear educación, pero sobre todo para crear amigos, ¿sí? Y un punto bien importante. Cuando hablamos de este tema, que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con las infecciones urinarias, es bien interesante, porque definitivamente tenemos que hablar de unas diferencias que luego vamos a conversar, lo que es hombre y mujer, ¿no? Pero uno de los motivos muy frecuentes en consulta, más que todo en el caso de las mujeres, es el tema de la infección urinaria. ¿Por qué? Obviamente por una serie de características que hace y que condiciona que la mujer sea más propensa a hacer infecciones urinarias. Ahora, cuando establecemos bien qué es una infección urinaria, es importante mencionar que es la colonización de bacterias a nivel del sistema urinario. Que es importante mencionar que siempre hay bacterias a nivel del sistema urinario, bien sea a nivel de los riñones, uréter o vejiga, pero en una concentración muy baja. Cuando empieza una proliferación, un crecimiento bacteriano, y más que todo por una entidad o un germen que es el más frecuente, que está probablemente en el 85 al 90% de las infecciones urinarias, que se llama Escherichia coli, y que muchos de las consultas lo mencionan, muchas mujeres lo conocen, porque siempre lo refieren: mira, doctor, es que me dio Escherichia coli de nuevo, mira, doctor, tengo una bacteria que se llama Escherichia coli, eso es grave, eso es el 90-95% de las infecciones urinarias causadas por este germen. Yo me río porque a veces le llaman la chiripa coli. Sin nombre cualquiera. Tengo la chiripa coli. O una E. coli que dijeron ahí. E. coli. Exactamente. ¿Qué ocurre con esta bacteria? Esta bacteria, obviamente, como les menciono, está presente a nivel del sistema urinario en concentraciones muy bajas. Sí. Pero dependiendo de una serie de condiciones, va a hacer que esta bacteria prolifere y empiece a dar una serie de alteraciones, inicialmente a nivel de la mucosa, bien sea a nivel de la vejiga, y esto es lo que nosotros llamamos cistitis o infección del tracto urinario bajo. Si está presente en el caso de la uretra, es lo que nosotros llamamos uretritis, y si está presente a nivel del riñón, es lo que nosotros llamamos una pielonefritis, que dependiendo del germen, pues se tiene diferentes denominaciones. Exacto. Y obviamente dependiendo también de la localización va a haber diferentes sintomatologías. Una de las cosas que mencionaba Carlos, si tenemos aumento de la frecuencia, si tenemos ardor al orinar, si tenemos ese dolor a nivel de la zona baja del abdomen, que es lo que nosotros llamamos hipogastrio, o tenemos esa frecuencia al orinar que nos estamos también parando mucho en la noche, o inclusive hay pacientes que nos refieren que tienen urgencia, mencionan: doctor, tengo esa sensación de que tengo que salir corriendo al baño, pero cuando voy al baño solamente orino una o dos goticas. Es probablemente un síntoma muy frecuente de síntomas irritativos urinarios, y una de las causas pueden ser la infección. Se quedan con ganas de seguir orinando. Exactamente. Y a veces hay que pujar para empezar a orinar. Correcto. O sea, son muchos los síntomas y signos que aparecen, el cambio del color de la orina. A veces hasta puede haber sangre si la irritación de la infección es de larga data, está crónica. Pero lo importante es que cuando usted sienta dolor, ardor, sensación de urgencia miccional, que puja, que se quedó con ganas, vaya al urólogo, porque ahí lo más seguro es que la Escherichia coli, la chiripa coli esa, de alguna manera creció, porque ella vive ahí. Eso sí, es correcto. Es así. Es muy frecuente el tema de las infecciones urinarias, más que todo en mujeres. Se calcula que 8 de cada 10 mujeres por lo menos ha sufrido de algún proceso infeccioso a nivel de su vejiga, y obviamente eso condiciona que la sintomatología sea una sintomatología muy, digamos, muy característica, muy, digamos, con una sintomatología que es muy, muy peculiar,
y obviamente hay que tener el conocimiento de este tipo de situaciones, como dice Carlos, para consultar al urólogo. Aun cuando muchas mujeres también pueden consultar a su ginecólogo, es importante que tengan en cuenta que el urólogo es el encargado y el especialista de todo lo que tenga que ver con el sistema urinario. Ya se hizo la publicidad correcta. Así es. El urólogo. Es correcto, es el especialista en ese sistema urinario, es el urólogo. Ok, ya repasamos que él es el germen más importante allí. Y en la mujer se da con más frecuencia porque la uretra es muy corta, a diferencia del hombre, que la uretra es de largo del pene. ¿Existen clasificaciones, tipos, debido a los gérmenes? ¿Hay algo más que podamos Sí, hacer? obviamente hay una condición que si son unas infecciones agudas, dentro de las infecciones agudas son justamente lo que mencionamos, pero también hay una condición que también puede ser infecciones urinarias crónicas o inclusive infecciones urinarias recurrentes. Son estas mujeres principalmente, o inclusive los hombres, que también está la denominación en el caso de la prostatitis crónica, de que hacen estos procesos, digamos, continuamente, inclusive se pueden hacer recurrentes. Y esto es importante evaluar porque hay una serie de hábitos y situaciones que hay que ir investigando para saber cuáles son los posibles que le están causando este tipo de sintomatología. Porque hay que recordar y mencionar, las infecciones urinarias no son normales. Infecciones urinarias es una condición que hay que tratar, que hay que buscar la causa. Yo siempre les planteo a las pacientes que la infección urinaria es una consecuencia de algo. Y no solamente es indicar antibióticos, mejorar la sintomatología y esperar a que nos dé el próximo cuadro. No, inicialmente hay que buscar cuáles son las causas, cuáles son esos hábitos, cuáles son esos motivos que están condicionando que nuestro sistema urinario no esté trabajando de la forma adecuada, que el sistema urinario esté cayendo en este proceso infeccioso, porque ahí es donde tenemos que actuar. Causas, estás hablando de causas, es decir, hay unas que pueden ser causas, por ejemplo, genéticas, pueden ser causas de malformación, pueden ser causas, no sé. Sí, justamente hay, digamos, dentro de las causas, pueden ser unas causas que sean anatómicas, dentro de estas pueden ser cualquier tipo de malformación a nivel del sistema urinario, bien sea, y es muy frecuente quizás en niños que tengan malformaciones congénitas, que pueden hacer alguna susceptibilidad a hacer infecciones urinarias. También está la presencia de algún tipo de cuerpo extraño a nivel del sistema urinario. Cuando me refiero a cuerpo extraño, puede ser la presencia de cálculos en los riñones, la presencia de tumores a nivel del sistema urinario, o inclusive la presencia de algún tipo de instrumental, bien sea quirúrgico, como es la colocación de un catéter doble J, que es un instrumento o un equipo o un material que nosotros colocamos en el acto quirúrgico, pero que también puede hacer susceptibilidad a hacer infecciones urinarias. También es importante saber que puede haber antecedentes quirúrgicos a nivel del sistema urinario, inclusive hemos conseguido suturas a nivel de lo que es la vejiga, y esto también condicionará estos cuadros de infecciones urinarias recurrentes. Digamos que estas son las causas anatómicas o malformaciones, ¿no? Hay unas causas también funcionales que son muy importantes mencionar, y dentro de estas está si hay un funcionamiento o no adecuado de la vejiga. Una de las condiciones que son muy frecuentes o que se pueden presentar es lo que nosotros llamamos vejiga neurogénica. Hay que recordar que la vejiga obviamente van nervios, y que esos nervios son los que condicionan todo lo que es el arco reflejo de la vejiga. ¿Qué ocurre? Cuando la vejiga no está funcionando de forma adecuada, va a condicionar que el vaciamiento de la vejiga, digamos, no ocurre de forma adecuada, y ocurre lo que se llama un residuo postmiccional porque el vaciamiento es incompleto. Entonces es importante chequear este tipo de antecedentes, ¿no? Y un punto también importante, si ha habido antecedentes también de algún tipo de cirugía, bien sea a nivel de la uretra o a nivel de la pelvis, porque en algunos casos estos pacientes también presentan, o principalmente las mujeres, procesos obstructivos a nivel del urinario, a nivel del sistema urinario inferior, y esto básicamente es por esta manipulación que puede originar estos procesos obstructivos. Ya pusiste como que malformaciones, obstrucciones, ahora has puesto así como que una situación ya de enfermedad, como una vejiga neurogénica, pero también los hábitos. Sí, eso es un punto importantísimo, y en este caso sí, digamos que hay que mencionar que muchas de las causas de infecciones urinarias recurrentes son obviamente por hábitos, y esto es un punto que hay que tomar conciencia principalmente en el caso de las mujeres, aunque también hay una serie de condiciones también en el caso de los hombres que hay que cuidar. Uno de los puntos que me gusta mencionar mucho en mis redes sociales es todo lo que tenga que ver con que la mujer por una condición social es retenedora de orina. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma siempre le dicen no orines en la calle, no orines en el baño sucio, trata de aguantar las ganas de orinar hasta que llegues a tu casa, y esto probablemente es uno de los hábitos más nocivos que pueden condicionar infecciones urinarias.
¿Por qué? Pues hay que recordar que la vejiga es un reservorio de orina y la vejiga obviamente se va a llenar, pero a medida que se distiende más la vejiga, ella va a empezar a perder su capacidad de contraerse, su capacidad contráctil. Esto es un músculo que mientras más se estira, más pierde esa fuerza para contraerse y empieza a haber estos procesos de retención urinaria, de alto residuo posmiccional. Entonces, ¿qué hemos visto en la consulta? Mujeres que si la capacidad vesical normal es alrededor de unos 350, 450 cc, mujeres que pueden llegar a 800 hasta 1 litro, inclusive he visto mujeres de 1 litro 600 en la vejiga. ¿Y qué condiciona esto? Obviamente que su vejiga no se está contrayendo adecuadamente. Entonces, mi recomendación es orinar cada 3 horas por reloj. 6 de la mañana, 9, 12, 3 de la tarde, 6 de la noche, igual 9 de la noche antes de acostarse. Así no tenga ganas de orinar, debe hacer. Así no tenga ganas de orinar, exactamente. Lo otro importantísimo es el consumo de agua. Nosotros somos seres que estamos constituidos alrededor del 80%, del 85% por agua. Entonces necesitamos agua para hidratar las células, necesitamos agua para que el sistema urinario funcione de forma adecuada. ¿Cómo podemos hacer esto? Consumiendo agua, no solamente esperando que nos dé sed, porque se menciona que cuando tenemos sed quiere decir que el 70% del cuerpo ya está deshidratado. Entonces no podemos esperar tener sed para tomar agua. Entonces es importante, de igual forma como hacemos el hábito de la mención, tener el hábito para tomar agua. Bien sea cada hora tomamos un traguito de agua para que el sistema urinario trabaje con menos presión. Voy a colaborar un ratico contigo y nos vamos a algunas preguntas que creo que Gerardo tiene ya del público. Una de las razones más frecuentes por la cual la mujer tiene infección urinaria es por la forma de limpiarse después de defecar. Igual sucede en el hombre por hábitos sexuales que no son los normales. Entonces, este tipo de acciones de limpieza o acciones de costumbres o formas de actividad sexual tienen que llevar una medida de higiene necesaria porque es una de las razones más constantes de infecciones urinarias. Sí, es así. Una de las cosas que menciona Carlos es importantísimo, sí, pero un punto importante es eso. Parece que una de las recomendaciones siempre, tanto a hombres como mujeres, es que deben orinar después de tener relaciones sexuales. Sí. En el caso de la mujer, porque la uretra es muy corta, lo habíamos mencionado anteriormente, es una uretra de alrededor de unos 1 o 2 centímetros y durante la relación sexual se puede producir un masaje que va desde el exterior al interior y provocar que las bacterias se introduzcan hasta la vejiga y eso condicionar inclusive una entidad que ya está descrita que es la cistitis de la luna de miel. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el acto sexual obviamente se introducen estas bacterias y condicionan este proceso. Y uno de los hábitos que mencionó también Carlos es el tema del sexo anal. Y en el caso del sexo anal sin protección. Entonces es importante también en el caso del hombre, como una condición normal y una condición común, debemos orinar siempre luego de tener relaciones sexuales. No solamente orinar, sino realizar un adecuado lavado de los genitales, tanto hombres como mujeres, y un adecuado secado de los mismos. Porque eso va a impedir que también hagamos otro tipo de infecciones, que son ya infecciones de transmisión sexual. ¿Alguna pregunta, Gerardo? Así es, nos han llegado muchísimas preguntas. Una de ellas es, ¿será que me da cistitis si realizo el autodelicioso muy seguido? Sí, es un punto interesante porque, digamos, uno de los hábitos que más se está llevando cada vez más en costumbre, yo creo que más un tema porque hay conciencia más de, digamos, de que la sexualidad comienza potencialmente con nosotros. Yo creo que va a depender de la técnica con que se utilice, si hay o no la presencia de lubricantes y si estamos condicionando un proceso irritativo, bien sea a nivel de la mucosa vaginal o a nivel de la mucosa uretral. Es interesante mencionar que a veces los síntomas irritativos que mencionamos al comienzo son bien difíciles de distinguir si son de procesos vaginales o procesos urológicos. Pero es importante definirlo para saber si esta condición de la masturbación o el autodelicioso, como lo podemos denominar, puede condicionar estos síntomas irritativos más que síntomas infecciosos. Es correcto. Normalmente, cuando uno tiene infecciones urinarias, hay algunos síntomas y signos que acompañan a la infección urinaria. El erizado de piel es uno, el dolor atrás en la región lumbar, sobre todo cuando el médico da la percusión duele mucho, a veces hay algo de fiebre, son acompañantes, pues, no solamente de esas condiciones irritativas propias de la uretra. Entonces, la masturbación no debería estar acompañada de esto, sino de una irritación típica de la uretra, pero no por infección, sino por irritación mecánica. Es correcto.
¿Cuáles son las consecuencias de no tratar de forma adecuada las infecciones? Sí, justamente una de las condiciones cuando hacemos la automedicación, inclusive cuando utilizamos antibióticos donde son cepas resistentes o inclusive cuando no utilizamos la dosificación adecuada y el tiempo adecuado. ¿Qué ocurre? Parte de lo que yo les mencionaba, que estas bacterias están a nivel de la mucosa, inicialmente van a provocar un proceso inflamatorio solamente a nivel de la mucosa. Pero cuando no estamos utilizando el tratamiento adecuado o cuando no estamos, digamos, haciendo las medidas adecuadas, puede haber una implantación de estas mucosas, de estas bacterias, perdón, a nivel de una capa mucho más profunda, que es la capa muscular. Y eso condicionar una de las causas frecuentes de infecciones urinarias recurrentes que habíamos mencionado. Inclusive es necesario en algunas situaciones indicar tratamientos por larga data, 15, 21 días, para que no solamente se barra la bacteria que está presente a nivel de la mucosa, sino también del plano muscular, que al final es lo que va a permitir la erradicación completa de la infección. Sí, yo voy a poner un término, porque hemos hablado de recurrencia, pero también existe la recidiva. Es correcto. Son dos términos que parecen lo mismo, pero son diferentes. Uno es que tengo infecciones a repetición y la otra es que es la misma infección que no se ha ido, que está maltratada. Y me quiero parar aquí porque la gente o los pacientes o las personas comienzan el tratamiento con la antibioticoterapia y le dicen son 7 días, son 10 días, depende del antibiótico que se ponga, pero de alguna manera el segundo día, como ya me siento mejor, abandono la terapia. Y abandonar la terapia significa que sí, me sentí un ratico bien, pero luego mi mujer me agarra y dice, bueno, la pusieron otra vez facilita y vuelve otra vez a invadir el espacio. Entonces, consejo, cuando su urólogo, su ginecólogo, su médico tratante le dice que tiene que tomar antibióticos por 5, por 7, por 10, por el tiempo que él decida, de acuerdo al antibiótico que él decida indicarle, cúmplalo, y cúmplalo en el horario, cúmplalo en la toma, cúmplalo en los días. Y hay un medicamento que se llama, la molécula se llama flavoxate, que tiene la gente la costumbre de pensar que ese es el antibiótico. Sí, ese es una molécula, un producto, un fármaco que le va a quitar los síntomas, pero no le va a matar el germen. Simplemente le va a relajar el área, le va a quitar esa sensación molesta de ardor y todo, pero no lo cura. Entonces, normalmente se mandan los dos. Sí. Ya yo me volví loco aquí. No, pero es interesante eso que acabas de plantear, porque por eso es que los urólogos siempre pedimos un examen de orina y urocultivo. El examen de orina es un examen simple que nos va a permitir evaluar si hay presencia de leucocitos, que son los glóbulos blancos a nivel de la orina, si hay presencia de hematíes, que es sangre a nivel de la orina, y si hay presencia de bacterias, que obviamente, como les mencioné inicialmente, pueden estar presentes de forma escasa, pero cuando hay mayor cantidad, bien sea moderado o abundante, ya no habla de un proceso infeccioso urinario. Entonces, el diagnóstico obviamente no nos permite hacer el examen de orina, pero conocer con exactitud cuál es el germen nos lo va a permitir el urocultivo. Y además el urocultivo tiene una porción que es el antibiograma. El antibiograma es esa sensibilidad que tiene la bacteria que está presente en la infección urinaria, que nos va a permitir saber cuál es el mejor antibiótico para tratar cada caso. Entonces es importante que dentro de la automedicación es lo que ha condicionado mucho la alta resistencia bacteriana a muchos de estos antibióticos. Y uno de los más conocidos que utilizamos en el caso de la infección urinaria es la ciprofloxacina. Y es conocido también que la ciprofloxacina tiene alrededor de un 70% de resistencia bacteriana. Entonces es importante que todo el mundo, en algún momento hemos escuchado, mira, es que me dio una infección urinaria, yo tenía ciprofloxacina en casa y la empecé a tomar. Y esto es lo que está condicionando obviamente esta resistencia. Y eso es lo que condiciona también estos factores donde puede ser lo que mencionaba Carlos, la recidiva o la recurrencia, que sea la misma bacteria que no ha sido bien tratada o inclusive que sea una nueva bacteria con una sintomatología diferente, con una resistencia diferente y necesitemos un antibiótico mucho más fuerte, con un espectro mucho más ampliado para mejorar la sintomatología. Y otra cosa que no debe ser unido a lo que está hablando Tomás es que muchas veces me automedico, comienzo yo porque tenía la cipro o tenía un antibiótico. Yo tenía un antibiótico ahí, lo empecé a tomar y después fui al médico a decirle no me he curado, pero me hice el examen de orina. Y fui con mi examen, pero ese examen de orina está dando un falso negativo. Está diciendo una mentira porque atenuó, pero la infección está allí.
Entonces usted llega, no, pero ¿qué infección tiene usted? Claro, lo que hiciste fue enmascarar un proceso. Entonces, hagamos las cosas con criterio y con la recomendación del urólogo. Si se siente esta sintomatología, no tome nada, vaya al médico. Él le va a decir qué examen va a hacer y qué tratamiento va a seguir, para que usted vea y qué consejo le va a dar, que ya vamos a llegar allá, porque todo es lo que va a permitir de que usted no sufra de infecciones urinarias. Va haciendo daño en su aparato urinario, infección tras infección, uno no está hecho para estar infectado. Así es. Sí, y un punto que tú mencionas, último, es que definitivamente cuando empezamos a hacer estos procesos infecciosos urinarios, la mucosa queda con una irritación, queda de por sí inflamada, y muchas de las sintomatologías quizás no es un proceso infeccioso, sino son procesos solamente inflamatorios. Sí. Y es importante que no sigan con la automedicación, sino simplemente consultar al urólogo para saber realmente y poder distinguir si se trata solamente de una inflamación a nivel de la vejiga o se trata bien de un proceso infeccioso bacteriano que amerita algún tipo de tratamiento bien específico, con antibióticos específicos para mejorar la sintomatología. Vamos con Gerardo. ¿Aguantar las ganas de orinar puede ocasionar infecciones? Sí, justamente lo que mencionábamos anteriormente, la vejiga obviamente mientras mayor se distiende, menos se va a poder contraer. Y se habla de que obviamente el residuo postmiccional normal, digamos esta orina que queda en condiciones normales en cada micción, debe ser alrededor entre un 5 al 10%. Pero si más o menos calculamos que nosotros tenemos 600 cc en una condición patológica, en estas personas que de alguna forma son retenedoras, eso quiere decir que vamos a dejar más de 60 cc en la vejiga. Y eso es una condición, y eso es mucha cantidad de orina. Y esa orina empieza obviamente a crear un sedimento, a crear una irritación dentro de la vejiga, y eso empezar a originar obviamente todo este proceso inflamatorio a nivel de la mucosa, que luego es susceptible de crear infecciones. Y allí es donde empiezan a hacer los cuadros de infecciones urinarias recurrentes. Entonces, retener la orina, sí. Además de que puede producir una irritación, una ruptura de fibras musculares, y una ruptura a nivel de la fibra mucosa, que también va a condicionar la erosión a nivel de esta zona y va a ser más susceptible también de hacer infecciones urinarias. Tener un dolor en la zona de los riñones o tener una infección urinaria puede provocar una infección en los riñones también. Sí, hay que recordar que parte de las infecciones urinarias, los riñones forman parte del sistema urinario inferior, del sistema urinario en general. Esto es una bacteria que es la que nosotros llamamos la Escherichia coli, tiene unos cilios, que son estos, como unos vellos, unas vellosidades. Y ella lo que hace es que desde un proceso infeccioso inferior, como es la cistitis, va a ir ascendiendo con estos cilios, con estos pelitos, a través de la uretra, y puede llegar hasta la mucosa presente a nivel de la pelvis renal y de los riñones. Y eso originar procesos mucho más severos, procesos mucho más graves, que es lo que nosotros llamamos pielonefritis. En algunos casos ya no sirve un tratamiento ambulatorio, en algunos casos necesitamos hospitalizar a los pacientes porque la sintomatología es bastante severa, fiebre, malestar, inclusive puede llegar a algo que nosotros llamamos una sepsis de punto de partida urinario, que quiere decir que no solamente está este proceso urinario, sino que puede haber hipotensión, baja la tensión, malestar, toque a nivel del estado general, toque a nivel del hígado, un montón de factores que obviamente agravan una sintomatología que puede haberse tratado si se hace el diagnóstico a tiempo. Si usted acude al médico, es que lo importante, y es el mensaje que siempre queremos dejar aquí en el PC, es decir, para cuando usted tiene el carro malo, va al mecánico. Cuando la lavadora se le echó a perder, busca al especialista en la lavadora. Cuando usted está mal, que pide el médico. Y no debe automedicarse. O sea, para eso existe una profesión, para eso existen los especialistas en cada cosa que de alguna manera lo van a orientar de la mejor manera para que usted tenga una salud excepcional, que es nuestra intención, de que usted aprenda a vivir sin enfermarse. Por acá tenemos otra pregunta, doctor, que ya la hicieron 3 usuarios, es muy parecida. Preguntan, ¿masturbarse a diario puede provocar una infección de orina? ¿Hombre o mujer? O sea, ¿en cuál de los dos casos puede provocar esto? No, realmente la masturbación es un acto inocuo, es un acto, digamos que dentro de la naturaleza que se realiza, no va a condicionar ningún proceso tanto irritativo como infeccioso. El punto es no solamente para qué lo estamos haciendo a diario, sino qué es la sintomatología que nos está originando
luego de la masturbación, porque puede ser que esté un trastorno, digamos, oculto, que es lo que realmente tenemos que tratar, pero la masturbación como tal es un acto que no genera ningún tipo de infección. Al menos que usted tenga las manos sucias. O inclusive la utilización de instrumentos tipo juguetes sexuales, que puede ser que no estén de la mejor forma limpios o vaciados, y eso originar, obviamente, no solamente procesos infecciosos urinarios, sino también vaginales. Estamos hablando de infecciones urinarias y lo produce un germen. Cuando hay sangre en la orina es muy grave. ¿Por qué ocurre? La sangre en la orina tiene diferentes causas, alrededor de 20 causas diferentes de lo que nosotros denominamos hematuria. La infección del tracto urinario, bien sea alto, que es la pilonefritis, o bajo, que es la cistitis, puede en algún momento condicionar hematuria, pero hay diferentes causas que pueden ir desde procesos benignos, como el simple cálculo en los riñones, lesiones a nivel de las vías urinarias, y de la misma infección, o ya procesos inclusive malignos, como pueden ser tumores a nivel de los riñones, a nivel de la vejiga, a nivel de la próstata, que son importantes, como siempre, hacer su evaluación urológica para chequear cuál es esa causa. Pero corra, si usted ve sangre en la orina, Sí. es mal presagio. ¿Las relaciones sexuales pueden ocasionar infecciones urinarias? Sí, parte de lo que habíamos mencionado anteriormente, justamente por este masaje en el caso de las mujeres, que pueden introducir bacterias del exterior al interior, y esto puede originar esta entidad que mencionamos que se llama la cistitis de la luna de miel. Y en el caso de los hombres también, porque inclusive puede haber un principio de uretritis, siempre y cuando no manejemos el hábito de orinar después de tener relaciones sexuales. Antes y después. Antes y después. Y lavado con jabón. Ambas la pareja, con jabón normal. La última pregunta por acá nos preguntan, ¿qué puede estar provocando infecciones urinarias a repetición? O sea, una persona que tiene constantemente, se cura y vuelve a repetir una infección urinaria, doctor. Sí, una de las cosas que siempre hay que recordar son los hábitos que mencionamos antes. Hay que interrogar cada hábito en cada paciente para saber en cuál puede estar recurriendo, porque muchas veces se corrige solamente corrigiendo los hábitos. Otra de las circunstancias que habíamos mencionado es buscar causas. Dentro de estas causas es importante, dentro de la evaluación urológica, realizar un ecosonograma renal, un ecosonograma vesical, inclusive estudios mucho más especializados como son los estudios urodinámicos, donde nos permite evaluar cómo está funcionando la vejiga, cómo está funcionando el piso pélvico, y de esta forma de determinar si hay alguna condición fisiológica o funcional que esté originando esto. Pero es importante para esto la evaluación urológica, para chequear cuáles son esas causas, porque dentro de esas causas hay múltiples y hay que buscar cuál es la que tiene el contexto de cada paciente. Yo creo que hemos repasado bastante bien todo. Yo no sé si quiere que nos vayamos a los tratamientos o a las medidas preventivas, porque como focalizarlas. Sí. ¿Te parece? Sí. Quizás empecemos con las medidas preventivas. Okay. Una de las cosas importantísimas que mencionamos es el consumo de agua. Tenemos que consumir de 2 a 3 litros de agua al día. Con un segundo punto, no aguantar las ganas de orinar cada 3 horas. Tercer punto, siempre orinar y hacer el aseo genital después de tener relaciones sexuales. Como un cuarto punto, y un punto bien importante, siempre en todo momento, digamos, el consumo de este tipo de sustancias, bien sea cigarrillo, alcohol en exceso, inclusive el café en exceso, porque pueden ser irritantes de la mucosa, tanto vesical como inclusive vaginal, y originar todo un proceso irritativo. Y obviamente es importante, si tenemos alguna sintomatología con un hábito importante, el tema de, como un punto importante que se me olvida, disculpa, el uso de ropa interior, inclusive el uso de toallas íntimas, que digamos se ha manejado que el uso de toallas íntimas diarias puede condicionar también síntomas irritativos. Entonces es importante que en este caso lo manejemos en conjunto con el ginecólogo, pero también puede ser la causa. En el caso de inclusive mujeres después de los 45, 50 años, donde ya hay trastornos tipo menopausia, es importante también manejar todo lo que tenga que ver con la sustitución de hormonas, porque a nivel genital y a nivel de la mucosa uretral hay presencia de receptores para estrógeno, y muchas veces cuando ya hay atrofia o hipoatrofia de la mucosa a nivel vaginal, también hay alteraciones que pueden condicionar trastornos tipo irritativos o infecciosos a nivel de la mucosa urinaria. Traje baño después de la playa, hilos dentales. Me hiciste acordar de la doctora de Mapellín que dice: el hilo dental solo si se lo van a quitar rápido.
Claro, porque es una pieza que va Irritando. y que hace contacto con el orificio anal y el orificio vaginal en la mujer, y eso produce un área de infección normal. El ir a la playa, los trajes de baños apretados, en fin, fíjense toda la cantidad de cosas que le pueden producir a usted una infección urinaria. ¿De qué depende todo? De la buena higiene, de los buenos hábitos, de seguir las pautas que acaba de decir Tomás, no aguantar las ganas de orinar, tomar mucha agua y jabón, no invente más nada. Hay personas que viven haciéndose duchas vaginales, las mujeres, agua y jabón normal, de pH normal, dígale no al jabón azul, por favor. Y de alguna manera, con toda esta medida preventiva, usted debería no sufrir de una infección urinaria. Y si sufre una infección urinaria, ¿dónde encuentro yo a Tomás? Me pueden conseguir siempre a través de mis redes sociales, bien sea a nivel de Instagram, a nivel de TikTok, @turólogoaldía, que siempre estamos ahí dispuestos a ayudar, a contribuir, a mejorar la salud. La información más agradable, más fácil de digerir, que los va a ayudar a ustedes a la única intención que nosotros tenemos aquí en FC Salud, que es que no se enfermen, que tengamos una vida sana. Gracias a nuestra producción, a la señora Farah Arbeláez, a nuestro Luminito, todas las cosas que suceden aquí son gracias al señor Gerardo Frey. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Estás invitado una vez más para hablar de estos temas tan importantes, y en el nombre propio, Carlos les ama, que siempre le diré, les ama y les quiere. Hasta la próxima.